La Semana Santa era una de las cosas que no me importaba cuando era niño. Solo me gustaba faltar al colegio y después faltar a la universidad. Y resulta que las manifestaciones culturales en el país durante ese tiempo son únicas, tan así que la UNESCO declaró la Semana Santa guatemalteca como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Entonces intenté recordar cuáles eran las razones por las que esta tradición me resultaba tan ajena o difícil de entender. Y di con que simplemente nadie me podía explicar el origen y su significado, y por eso no me resultaba interesante. Si ustedes ya son unos expertos en el tema, probablemente aquí no van a aprender nada nuevo, pero si tienen la curiosidad como la tenía yo, aquí les va la Semana Santa guatemalteca para tontos. Muchas gracias a José Terraza, José Rodríguez Ceballos y a Marian Morales por sus donaciones. Y empezamos con unas definiciones. Las procesiones son desfiles y varias civilizaciones más antiguas que la religión cristiana ya las hacían, como los griegos o los romanos. Estas podían tener una connotación religiosa, ceremonial o militar. Posteriormente, esta práctica también es adoptada por los cristianos y utilizada para distintas ocasiones. La Semana Santa es una conmemoración anual cristiana que revive los últimos días de Jesús, que para los cristianos es el Salvador del mundo. Esto ya es como cultura general, pero por si acaso, los últimos días de este personaje se desencadenan cuando él ingresa a Jerusalén, y esto lleva a su posterior captura, tortura, crucifixión, muerte y resurrección. I'm back. A esto se le conoce como la Pasión de Cristo. Siempre me pareció raro que le dijeran así, la pasión. Ahora sé que la etimología de esa palabra viene de otra en latín que significa sufrir o padecer. No está tan bien documentado cómo los cristianos conmemoraban la muerte de Jesús en los primeros siglos del cristianismo. Sin embargo, varios investigadores coinciden que fue en el siglo XIII de la Era Común en donde se le da la forma a la Semana Santa como la conocemos actualmente. Y para entenderlo vamos a empezar por algunas de las ideas que tenía la gente en esos años. En ese entonces la mayoría de la gente era analfabeta, por eso era más efectivo enseñar el evangelio a través de representaciones visuales, como vitrales o esculturas. Esto lleva a que con el tiempo reaparezca el teatro, obviamente solo significando temas religiosos como la pasión, y se presentaban dentro de las iglesias, en el atrio o en la calle. Otra práctica que tuvo auge en esa época fue la de la penitencia. Si robabas, fornicabas o te jalabas la mazacuata, estabas manchando tu alma y para limpiarla o expiar tus pecados necesitabas cumplir con un castigo, una penitencia. Estas podían ser confesarte, ayuno, infligirte daño, etc. Pero es en esta última categoría en donde aparecen los flagelantes. Estos eran penitentes que pasaban por varios puntos importantes de su área, en procesión y azotándose. Apenas un trapito les tapaba el hardware y en la cabeza llevaban un cono llamado cucurucho. Originalmente este cono era una forma de humillación para los acusados de la Santa Inquisición antes de aplicarles la pena capital. Con el tiempo también se empezaron a cubrir la cara. Esto fue para no caer en la banalidad y que dijeran: mírenlo haciendo penitencia y arrepintiéndose de sus pecados. ¡Qué buen tipo! Y por cierto, solo hombres podían participar en esto. Este tipo de penitencia pública originalmente no estaba ligada a la Semana Santa, eso fue gracias a las órdenes mendicantes. Estos eran grupos de personas que hacían un voto de pobreza, que vivían de las limosnas que la gente le diera y que se dedicaban a acercarse de la gente para predicarles sobre el evangelio. Una de estas órdenes fue la Orden Franciscana, fundada por Francisco de Asís. Fue con este personaje que se empieza a contemplar la humanidad de Jesús, o sea, se empieza a reflexionar sobre su dolor y sufrimiento durante la pasión. Y son ellos los que propagan y por los que se incrementa el culto hacia la pasión de Cristo en los años siguientes. Ya no solo era expiar los pecados, sino también sentir el dolor que sintió Jesús para estar más cerca de él. Y así fue como esta práctica de la penitencia se ligó a la Semana Santa. Aunque los flagelantes tenían mucho apoyo, siempre hay críticas y una de ellas era que caían en actos de inmoralidad. Por ejemplo, en ciertas escenas de la pasión estaban casi semidesnudos y eso antojaba a la gente y era escandaloso. Entonces empiezan a aparecer esculturas de bulto. Con estas imágenes estáticas se podía moderar qué tanta piel y violencia se mostraba, pero no reemplazaron a los flagelantes de inmediato. Para el siglo XVI, estas esculturas ya acompañaban en andas a las procesiones de penitencia pública. Y aquí también recomiendo leer sobre el origen y el rol de las cofradías y hermandades. Es un tema importante y que nos servirá después en otra ocasión. En ese mismo siglo aparece la Reforma Protestante que cuestiona fuertemente a la Iglesia Católica. Ante esta crisis, las autoridades católicas convocan a una asamblea conocida como el Concilio de Trento y deciden que a través del arte la Iglesia podía mostrarse como la religión suprema. Y es de ahí donde viene el exceso de ornamentación y monumentalidad del arte barroco. Esto también potencia el uso de las procesiones como medio para enseñar sobre la doctrina católica y también potencia la talla o fabricación de imaginería religiosa. Con esto ya abarcamos sobresimplificadamente lo necesario de historia europea. Entonces, ¿qué estaba pasando en Mesoamérica? ¿Se recuerdan cuando dije: las procesiones son desfiles y varias civilizaciones más antiguas que la religión cristiana ya las hacían? Una de esas civilizaciones eran los mayas y como toda sociedad compleja o debidamente establecida, el arte era usado para contar sus historias y tradiciones. Este es el vaso de Ratinlinchul y fue realizado entre los años 600 a 900 de la Era Común, o sea tiene más de 1000 años de antigüedad, y entre tantas cosas chileras, el vaso muestra una procesión.
Ese vaso fue encontrado cerca de Cobán, Alta Verapaz. ¡Sí! Pero si lo quieren ver, ahora está en Estados Unidos. ¡Fuck! Las autoridades mayas, similar a los emperadores romanos, eran vistos como seres semidivinos. Por tal razón eran transportados en hombros para que no tocaran el suelo y que según ellos conservaran su rango e importancia. Cuando les tocaba bajarse tampoco tocaban directamente el suelo, ya que toda la superficie era cubierta con flores, plantas, plumas, etc. En el siglo XVI, cuando los españoles ya estaban en el territorio mesoamericano, un franciscano llamado Diego de Landa describe una procesión maya y menciona la fabricación de alfombras de frescuras, o sea, flores o frutas, el uso de copal, o sea, un montón de humo, la interpretación de música, etc. ¿Alguien sabe de dónde viene este grabado? Lo encontré, pero la Mara no cita sus fuentes. Y pues de ahí vino la invasión española y fundación de Guatemala. Uno no cambia sus creencias de un día para otro, o no las cambia del todo. A pesar de que los españoles vencen e introducen el cristianismo y que en su intento de evangelizar destruyen cualquier cosa que consideraban pagana, siempre existe resistencia. Y esa resistencia hace que los vencidos busquen las maneras de conservar sus costumbres. Y eso va formando una mezcla, un sincretismo en los habitantes de este nuevo territorio. Citando a William Fleming, la conquista es un arma de doble filo. Por un lado, los conquistadores imponen su imagen a los vencidos, pero por el otro absorben muchas de las formas y expresiones de los pueblos subyugados. El sincretismo es una razón por la que la Semana Santa guatemalteca adquiere su carácter único, y entre más lejos de las áreas urbanas españolas, como por ejemplo de Santiago de Guatemala, cada pueblo creaba su propia forma de conmemorar este evento cristiano. Y además, la lejanía de Guatemala con España hacía que los cambios llegaran lentamente, permitiendo que la Semana Santa evolucionara por sí misma y adquiriera su singularidad. Esta mezcla la vemos en la comida, música, ornamentación, solemnidad, religiosidad, escultura, etc. Es un chanzal tratar de registrar las tradiciones por región de Guatemala, son muy diversas. Y el título de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad cabalmente abarca eso. Todo el país, no solo los centros urbanos grandes. Y todo esto sigue en constante evolución, entonces veamos unas fotos antiguas. Esta es la única foto que he visto de cucuruchos guatemaltecos cuando aún se tapaban la cara. Parece película de miedo. Según la fuente, la foto fue tomada alrededor de 1910 frente a la iglesia de la Merced de la capital. Al fondo se ve una escultura de Jesús que data del año de 1655, época en la cual Guatemala destacaba internacionalmente por su talla en madera. Y como dato curioso, aún se aprecia la cúpula y el santuario de San José originales. En esta otra foto de 1958, también de la capital, ya vemos a los cucuruchos como los conocemos actualmente, con la cara destapada. Lo dije de forma implícita, pero por si quedaron dudas o para sobresimplificar las cosas, cargar la procesión es la penitencia de ahora. Según los devotos a los que les pregunté, ese dolorcito que te deja cargar el anda, o en las patas, o en la espalda baja, ahí descubrime su espalda después de cargar, es parte de la expiación de tus pecados. Y cada uno tiene su forma de hacerlo. Algunos los verás así como orando, y otros llorando, y otros, la verdad, como más chill, pero cada uno tiene su forma de hacerlo. Esta foto es de una procesión en Panajachel, Sololá, de 1949. Me llama la atención la vestimenta y los instrumentos musicales. Y esta otra es de alrededor de 1945 de Santiago Atitlán, también en Sololá. En ambas vemos este tipo de arco con frutas y hojas. En el occidente del país las celebraciones tienden a ser un poco más coloridas, lo ves en su forma de decorar o por sus trajes regionales. Qué chilero ver cómo los descendientes de los pueblos originarios siguen manteniendo esas costumbres. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Nuevamente las cofradías y hermandades juegan un papel importantísimo aquí. Tal vez lo más cercano a los flagelantes, que al final fue una actividad prohibida por el rey en 1777, son los gateadores de San Andrés Sajcabajá, en Quiché. Ellos gatean unos kilómetros con espinas en el cuerpo como una forma de penitencia. No quiero dejar fuera al oriente, pero no sé si esta foto pertenece a una procesión de Semana Santa. Pero si sí, esta foto fue tomada en 1952 en Esquipulas, Chiquimula, y muestra el recorrido desde el Parque Central hasta la Basílica. Cerquita de aquí hay una montañita llamada Cerro Morola, donde existen unas como casitas con cuadros de las 14 estaciones del Vía Crucis. Este lugar lo conocí gracias a Isaí Ismael Pinto, entonces aprovecho para mandarte un saludo, mano. No recuerdo bien, pero creo que la gente visita cada estación arrodillada y dejan una piedra como una petición. Sí. Entonces todo está lleno de piedras, bien interesante. Yo insisto, solo porque empecé a estudiar, poco a poco me fueron interesando estos temas. Y también porque tuve maestros que me pudieron explicar como si yo fuera Michael Scott. Why don't you explain this to me like I'm 5? Por cierto, si quieren aprender de Chiquimula, les recomiendo a Pepe Guzmán. Él es un guía de turistas, pero yo ya lo considero un investigador. De verdad es una persona muy amena y si quieren conocer el oriente, búsquenlo a él.
La Semana Santa guatemalteca tiene tanto, pero creo que con esto mi yo joven por lo menos se quedó con la espinita de seguir aprendiendo, le aclararon algunas dudas básicas y se dio cuenta de las dimensiones y variedad que tiene esta festividad en el territorio. Como siempre al final están las referencias, pero si quieren leer algo sencillo les recomiendo un folleto que sacó el Ministerio de Cultura para esto de la UNESCO, con información bastante básica. Y si ustedes tienen alguna corrección o aporte, déjenla en comentarios, soy todo oídos. Bueno, no solo yo, sino toda la gente que quiera aprender y no sabe nada. Entonces, ¡vivos! Si alguien viene a Guatemala y quiere un libro que por lo menos tenga unas pinceladas de cada periodo artístico de Guatemala, les recomiendo este que se llama Raíces, no sé si lo pueden ver ahí. Entonces ahí están, no sé si miran ahí. Uy. ¿Saben qué? Voy a voltear la cámara mejor. Y tiene unas fotos bien chileras por si les interesa, creo que lo venden en Sofos. Creo que mi interés también se debe a que conocí a gente del Consejo Pro Tradiciones Cuaresmales de Guatemala. De verdad son gente muy cálida y tienen unos eventos bien interesantes y chileros. Deberían seguirlos en sus redes sociales. Con ellos aprendí que todo esto de las procesiones se hereda de generación en generación y de manera oral. Muy interesante. Y hay que tener en cuenta que todo esto de las procesiones, de los gateadores o cualquier actividad de Semana Santa ya es lo último, porque son meses o semanas, no, meses de preparación, como una obra de teatro. El acto ya es la colita de todo el proceso. Falta mucho de qué hablar, como la música, vestimenta, cofradías, escultura, etc. Pero con el tiempo, aclaro esto porque a veces el fandom es bien tóxico. Y si aún así no les llama la atención o no están de acuerdo con estas formas de expresión, qué rico no ir a trabajar. Un descansito anual por el resto de mi vida laboral o hasta que me jubile, no se escucha tan mal. Rico. Bueno, tal vez el pelo en la sopa sería cuando ponen las bombas muy temprano. Bueno, nos vemos, ahí viajan y me cuentan qué es lo que más les gusta de la Semana Santa. Yo siempre voy a decir que la comida, me llega la comida siempre. Y el comportamiento humano, eso me parece tan fascinante. Hace tiempo que no hago un video en un volcán o algo así.